Aprende UX en acción. Esto no es teoría. Esto es la vida real. Qué valor podemos aportar nosotros para cambiar eso, para cambiar esa visión que tiene a veces la industria de lo que hacemos? Como dijimos, nosotros no solamente somos los que hacemos las interfaces digitales bonitas, podemos hacer mucho más. De hecho, hoy vamos a tocar un poquito más de ese tema. En realidad, y ya lo vimos en la clase pasada, en el diagrama de Dan Saffer, ahora lo vemos nuevamente, la parte del diseño de las interfaces es una pequeña parte de todo lo que hacemos en el ecosistema del diseño de experiencia de usuarios. Entonces, empezamos hablando de que no era UX, ¿verdad? Que UX no es solamente usabilidad, no es solamente arquitectura de información, no es solamente hablar de interacción humano-computadora, no es solamente el user interface, el interaction design, no es solamente ninguno de estos conceptos de forma aislada. Por lo tanto, tampoco podemos decir que somos UX designers si somos expertos en alguna de estas áreas, sino que verdaderamente el diseño de experiencia de usuario es todo un ecosistema donde interactúan múltiples disciplinas. Estas que ven aquí y muchas otras, como lo vimos inclusive en la clase pasada, ¿verdad? UX es bastante más, y esto no quiere decir que nosotros tengamos que tener un expertise profundo en cada una de estas áreas, pero sí es bueno tener un conocimiento general. Por eso este curso se llama Full Stack. ¿A qué nos referimos cuando decimos Full Stack? Nos referimos a tener un conocimiento de todo, a no pensar que UX es solamente trabajar en usabilidad o trabajar en accesibilidad o trabajar en arquitectura de información o en UX Writing, ¿verdad? Una, eh, es algo muy heterogéneo y comprende todo. No podemos decir que estamos diseñando experiencia de usuario si alguna de esos componentes queda por fuera, ¿verdad? Estaríamos fallando de alguna u otra forma en la entrega de la experiencia que esperamos. Y como decíamos que al menos en Latinoamérica todavía, y bueno, en el mundo en general, pero sobre todo en Latinoamérica, todavía estamos bastante acostumbrados al UX Team of One, ¿verdad? Al equipo de UX de uno, donde nos toca hacer de todos. Somos el todólogo. Con más razón tenemos que tener esa capacidad de comprender la dimensión total de UX. Porque si no nos podemos encontrar preguntándonos al final de algún proyecto por qué esto no funcionó, por qué el usuario no está conforme, ¿verdad? Bueno, tal vez hicimos muy buen trabajo en arquitectura de información, o hicimos muy buen trabajo en el UI, o hicimos muy buen trabajo en alguna de las otras áreas, pero nos falta algo, ¿verdad? O nos faltan muchas cosas en general. Por eso es importante entender cuál es la real y total dimensión del diseño de experiencia de usuario y cuál es el valor que le puede aportar al negocio, más allá inclusive del usuario final, para que ellos comprendan que esto es muy necesario, ¿verdad? Hablamos entonces en la clase pasada del valor económico, ¿verdad? Que nosotros sin demostrar nada podríamos decir que cada dólar invertido en diseño se retorna, pero que hay muchos estudios que demuestran que por lo menos se retorna el doble, ¿verdad? Por cada dólar invertido retornamos $2 a nivel de diseño. El problema con diseño es eh, poder medirlo o demostrar, porque en algunas áreas, en algunas de las subdisciplinas dentro de UX, podemos ser un poquito más exactos con las métricas. En algunas, en otras no tanto, ¿verdad? En algunas donde el componente es más cuantitativo, podemos medirlo más exactamente, por ponerle un número, digamos. En otras que es más cualitativo, más subjetivo, no es tanto, o es más indirecto. Y tenemos que aprender a hacer esas lecturas. Más adelante vamos a hablar en otra clase, en la clase 5. Vamos a hablar un poquito de KPIs, ¿verdad? De cuáles indicadores nosotros podemos usar para medir la experiencia que estamos entregando. Por ejemplo, no sé si ustedes donde están ahora o en algún lugar en el que hayan estado les tocó eh, que les midieran su desempeño, ¿verdad? En algunas áreas es fácil medir el desempeño, es decir, bueno, ¿cuántas ventas? ¿Verdad? Tu meta este año es, no sé, vender, eh, no sé, ¿qué? 50 carros, ¿verdad? Un carro por semana, por decir algo. Alguien que trabaje como vendedor en una concesionaria. Tu meta es vender 10 casas. Para nosotros, ¿cómo medimos la experiencia que entregamos a través del diseño? ¿Cómo podemos decir, tengo el 50% de los clientes felices? ¿Cómo se mide eso? ¿Es posible medirlo? Sí es posible medirlo. Entonces, a veces no es tan directo, a veces no podemos ponerle un número, pero sí es posible medirlo. Y ahí es donde el negocio realmente empieza a comprender. La clase pasada tal vez lo mencionamos un poco por encima, pero más allá de poder demostrar el valor económico, nosotros tenemos que aprender a hablar en el lenguaje del negocio. Si ustedes van a ir a demostrar el valor que tiene UX, que ya sabemos que lo tiene, hablando de diseño a una persona de negocio, muy probablemente, como decimos, ¿verdad? Les entre por aquí, les saca por aquí. Eh, Porque ellos no entienden ese lenguaje, ese es nuestro lenguaje. Cuando alguien va a comunicar algo a alguien más, lo correcto es que hablemos en el lenguaje de la persona a la que queremos abordar, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo quiero que mi project manager, mi gerente,
mi director o el dueño de la empresa o un cliente que está en una industria totalmente diferente entienda lo que hago y el valor que le va a agregar a su negocio, tengo que hablar en su lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje de los negocios? Pues en la mayoría de los casos los números, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo transmitir todo esto del valor que tiene UX a conceptos de negocio. En los negocios hay dos grandes conceptos fundamentales, ¿verdad? Todo lo demás deriva de allí, que es aumentar ventas o reducir gastos, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para aumentar las ventas o qué puedo hacer yo para reducir los costos, los gastos? De allí luego podemos entrar a desarmar cada uno en múltiples subtareas. Pero en esencia, yo tengo que poder demostrarle al cliente que mi trabajo en diseño de experiencia de usuario va a ayudar a aumentar sus ventas o va a ayudar a reducir sus costos. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, en este momento el sitio web tiene una arquitectura de la información y una organización de la información y una navegación tan compleja y tan desordenada que la mayoría de las personas que ingresan, lo primero que hacen al no entender dónde está la información, vamos a ver que eso tiene un nombre específico, hoy lo vamos a ver al final, lo que hacen es inmediatamente llamar, ¿verdad?, al call center y allí hacen la pregunta. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio, mejoro el diseño de la información, mejoro la arquitectura, mejoro la navegación? Yo podría reducir la cantidad de llamadas que se hacen en el call center y por lo tanto reducir el costo que tiene, o el costo operativo que tiene ese negocio en el call center, con mi diseño. ¿Ven? Ahí yo puedo demostrar. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que tengo que usar? No le voy a decir, nosotros vamos a rediseñar el menú de navegación implementando un formato de jerarquía, bla, 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 ¿verdad? Eso el cliente no lo entiende, no sabe cómo se traduce eso en su negocio, ¿verdad? Lo que ve es, sí, eso es más trabajo que hay que hacer, eso me cuesta más, ¿verdad? En el proyecto. Entonces, si ustedes le dicen, el trabajo que vamos a hacer va a ayudar a que usted reduzca en un 50% su costo operativo en el call center, eso es otra cosa, ¿verdad? El cliente dice, sí, eso me interesa, hagámoslo", ¿verdad? Vamos a hacer un trabajo en el rediseño en el homepage porque hemos visto que hay un bounce rate del 80%. ¿No? O sea, analizamos un poco las métricas que tiene el sitio web, por ejemplo, con Google Analytics, y nos dimos cuenta de que hay una tasa de rebote del 80%. Quiere decir que el 80% de las personas que llegan al homepage, en menos de 5 segundos se salen porque no están entendiendo la información, porque no es lo que esperaban encontrar. Bueno, vamos a hacer todo un rediseño a nivel de homepage para reducir esa tasa. ¿Por qué? Porque quiere decir que podemos estar invirtiendo mucho en publicidad, por ejemplo, en marketing, para atraer a la gente, pero luego eso se desperdicia. Solamente el 20% de esa inversión que estamos haciendo se aprovecha. O sea, es la gente que se queda. El resto se va. Quiere decir que por cada $100 que invertamos, $80 son un desperdicio. Bueno, vamos a mejorar el diseño y vamos a reducir el bounce rate a la mitad. Quiere decir que vamos a duplicar el aprovechamiento que tiene la inversión en marketing que estamos haciendo. Entonces, ese es el lenguaje con el que tenemos que hablarle al cliente. Vamos a mejorar el formulario del landing page, por lo tanto, vamos a aumentar en un 200% los leads de ventas que tengamos. Ok, quiere decir que antes, por no sé, 1000 personas que llegaban, digamos cualquier cosa, a mi landing page, no sé, solamente 100 hacían una consulta. Ahora vamos a hacer que 200 hagan una consulta porque mejoramos la experiencia en el formulario. Y por cada lead es más posibilidades de ventas que yo puedo tener. Ese es el lenguaje en el que le tenemos que hablar a los negocios. Nosotros, nuestro trabajo, hace eso, pero es que normalmente no sabemos cómo explicarlo, ¿verdad? Si no lo podemos explicar de forma correcta, la contraparte, el negocio, lo que va a ver inmediatamente es que nuestro trabajo es un costo adicional, ¿verdad? O sea, hay más trabajo que hacer, más horas, pero no saben cómo se van a aprovechar, ¿verdad? Y recordemos que normalmente, a como el mercado ha vendido el diseño, ¿verdad? Es como estético, ¿verdad? Y lo primero que nos van a decir es, yo ya tengo un logo, yo ya tengo un branding, yo ya tengo un libro de marcas, yo ya estoy alineado con las tendencias de diseño, ¿verdad? ¿Para qué vamos a aplicar más diseño? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer comprender qué es diseño y cómo aporta valor a los negocios. Em, entonces, eso es un poco lo que hablamos la clase pasada en cuanto a qué es UX, la verdadera dimensión y cómo le aporta a los negocios. ¿Estás listo para transformar tu carrera y convertirte en un líder en el mundo digital? Ahora es tu momento de brillar. Pero el conocimiento sin acción es solo potencial desperdiciado. Te animo a que des el siguiente paso y te comprometas con tu conocimiento profesional. Aquí tienes algunas acciones que puedes tomar hoy mismo. 1. Aplica lo que has aprendido. Elige un proyecto en el que estés trabajando actualmente e intenta integrar alguno de los principios que hemos discutido en este video. 2.
Profundiza tus conocimientos. Considera inscribirte en un curso especializado de UX Design Full Stack. Con nosotros, por ejemplo, recibirás una formación práctica y guiada que te permitirá dominar cada una de las fases del proceso y así convertirte en poco tiempo en UX Designer. 3. Únete a una comunidad. Ser parte de una comunidad de diseñadores y desarrolladores es clave para mantenerte actualizado y motivado. Únete a foros, grupos de redes sociales y participa en eventos donde puedas compartir tus experiencias y aprender de otros. 4. Escríbenos con tus dudas. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video o cualquiera de nuestros contenidos. Si tienes preguntas, comentarios o simplemente querés conectar, no dudes en ponerte en contacto. Si es para hablar de UX Design, siempre estamos conectados. Aquí debajo vas a encontrar links a mis redes para contactarte directamente conmigo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo contenido de UX Design en acción, porque esto no es solo teoría, es la vida real, es tu futuro.